Desbloquea la fuente de abundancia divina. Hay una verdad que transforma todo, absolutamente todo. Y es que la abundancia divina no se ha detenido realmente. A veces nosotros nos preguntamos y sí, nos preguntamos para nuestros adentros, Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Se detuvo la bendición tuya sobre mí? Y realmente no es así. La abundancia divina nunca ha parado, nunca ha dejado de estar, siempre ha estado allí. O sea, la fuente de donde vienen todas las bendiciones no se ha secado. No es como hay un verano muy fuerte y entonces los ríos se secan. No, así no es la fuente divina. El cielo no se ha cerrado, el cielo se mantiene abierto, las bendiciones de Dios están presentes y todo lo que nosotros necesitamos están allí dispuestos en abundancia para nosotros. Entonces la pregunta inmediata, obligatoria es, entonces, ¿por qué no fluye? ¿Por qué no fluye todo esto? ¿Por qué sabemos, fíjense, por qué sabemos que el Eterno es bueno, pero igual tú y yo seguimos cargando con culpas? ¿O por qué entendemos la verdad, pero el corazón no cambia? Todo esto va dentro, es como incógnitas que parecieran no tener respuesta. ¿O por qué, para unirnos a lo que, como venimos al principio, por qué oramos muchas veces, oramos con mucha dedicación día tras día, y aún así no sentimos ese peso interior de frustración, de angustia y de necesidad extrema? Y no solamente interior, sino que se refleja en lo exterior. Y nuestros maestros de Israel nos dicen con mucho énfasis, incluyendo nuestro santo maestro, que no es falta de fe, realmente. No es falta de conocimiento, inclusive para muchos, sino que puede ser una obstrucción. Nuestros guías espirituales místicos nos dicen, muchas veces no recibimos lo que pedimos porque se ha obstruido algo. O no pedís, no recibís lo que pedís porque piden mal. Algo dentro del alma se contrae, algo dentro del alma obstruye esos vías o esos canales por donde esa bendición, esa abundancia fluye. Entonces los canales se estrechan, los canales es como cuando las arterias se van tapando por toda esa grasa mala que no debemos nosotros consumir y se van taponeando hasta que el flujo sanguíneo no corre completamente. Pues el flujo espiritual se restringe porque algo ha estado obstruyendo eso, no porque no esté la bendición. No porque no haya algo acá, una vasija, una persona que quiera y necesite recibir eso, sino porque esa conexión por donde fluye todo eso se obstruye. Y cuando el flujo espiritual de abundancia se restringe, la vida empieza a perder expansión. Y entonces es donde resulta la frustración, el desánimo, la ira, el no querer más, el no tener más fuerza, el no tener esperanzas de vida. Eso es eh, perder la expansión o la visión de la vida. ¿Por qué? Porque todo ese flujo espiritual que mantiene activo, espiritual y físicamente, empieza a mermar y a mermar y a mermar. Entonces la pregunta no es si la fuente existe. La pregunta clave aquí no es si Dios nos quiere bendecir, porque sí quiere bendecir. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es cómo se desbloquea esa obstrucción de la bondad de Dios, de la manifestación de la bondad de Dios en mi vida. ¿Cómo se desbloquea? Porque si hay obstrucción, entonces quiere decir que puede haber apertura. No estamos diciendo no hay bendición, sino que está obstruido. ¿Cómo hago para abrir eso? Si hay contracción de los canales, entonces puede haber expansión. Y en ese sentido me hace pensar, si la fuente es eterna, la fuente de toda dádiva, de toda bendición, es eterna y no deja de ser y no dejará de ser, entonces el acceso está allí disponible. Necesito la clave o una clave, sino la única, una de las claves para es- acceder a ello, para acceder a esa disposición. Entonces les invito a que
abramos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, le digamos, Padre Celestial, permítenos, danos el permiso de acceder a una sabiduría que haga que mi alma se expanda. Te lo ruego por tu bondad, con tu ayuda, para que esto sea de beneficio para mi alma y para toda la casa de Israel. Amén. Sé que muchos de nosotros, Mm. en alguna oportunidad hemos cuestionado o nos hemos preguntado, ¿qué es lo que hay detrás de las ofrendas cruentas, de las ofrendas de animales en el tabernáculo sagrado? Dice, ¿qué es lo oculto detrás de estos sacrificios? Y digo lo oculto detrás de los sacrificios porque sé que para muchos es impactante solamente imaginarse cuando se lee la descripción de cada uno de los sacrificios en las diferentes etapas o diferentes niveles o dimensiones que hay en las escrituras, porque es muy fuerte, es derramamiento de sangre, es un sufrimiento, es olores, una imagen, una escena bastante fuerte, reservada, diría. ¿Por qué era necesaria toda esa ceremonia? ¿Por qué era necesario todo ese proceso por demás gráfico para la remisión del pecado? ¿Por qué antes era así y por qué hoy no lo tenemos? ¿Por qué es necesario el derramamiento de tanta sangre para borrar un pecado, dos pecados o los pecados que fuese? ¿Por qué era necesario eso? ¿Te lo has preguntado? Yo sí. En el Mishkan, o sea, en el tabernáculo y luego más adelante en el templo ya fijo, definitivo, los sacrificios no lo podemos ver como actos, solamente como actos primitivos, imitaciones de ofrendas a otras deidades o en otras culturas, o una expresión cruel religiosa. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues nos estamos perdiendo de una riqueza espiritual y de un fundamento que para nosotros hoy en día cobra vida también. Los sacrificios en el tabernáculo y en el templo realmente eran un sistema espiritual profundamente estructurado, muy detallado, revelado en las escrituras por la sabiduría divina, con la intención no de solamente superficialmente sustituir a la persona por el animal. Eso sería hasta como uno podría pensar y decir, pero es que eso inclusive hasta parece infantil. Realmente el objetivo revelado en la Torá es producir transformación interior real. Esos actos producían un impacto suficiente para que hubiese una transformación interior real. A ver, déjeme comentar algo que ya muchos ya han conocido. La palabra hebrea detrás de sacrificio, detrás de lo que hoy en día nosotros conocemos en español como sacrificio, es corbán, corbán. Traducido como sacrificio, realmente pudiéramos darle más relevancia o justicia a esta palabra más que sacrificio como ofrenda. Esta palabra corbán, ofrenda, viene de una raíz hebrea muy particular y es karov, karov. Y karov no significa ni sacrificio, ni algo imposible, ni algo que duele, sufrimiento, no, es totalmente, no tiene nada que ver con eso, significa acercarse. Eso es karov. Entonces, esto nos coloca o nos muestra que el objetivo no era la muerte del animal, el objetivo de ese corbán, de esa ofrenda animal donde se mataba o se sacrificaba un animal, no era la muerte en sí del animal, sino que era el acercamiento del ser humano al creador. ¿Por qué? Porque Karov, de donde pende o depende esta palabra, la raíz de esta palabra es acercarse. Por lo tanto, cuando había un corbán, la intención detrás de eso era tráeme un animal, pero porque te quiero ver a ti, no al animal. Entonces, la pregunta o lo que está detrás es que corbán no significa sacrificio, sino aquello que me acerca.
Cuando tú ofreces un corbán, o cuando una persona llevaba un corbán, cuando una persona llevaba un animal como ofrenda, la intención es que esto me acerca a Dios. El accionar de ir a llevar eso era el inicio de acercarme a Dios. ¿Ok? Entonces, es acercamiento del ser humano al Creador. Ahora, la pregunta entonces es, la Torá, ¿por qué la sangre? ¿Por qué era necesario el derramamiento de la sangre? Que es lo que venimos arrastrando en esta reflexión. La Escritura viene y declara y dice, porque la sangre es el alma, porque la sangre es la vida. Entonces, la sangre representa la vitalidad. El derramamiento de la sangre de un animal es la expresión gráfica ante la persona que llevaba el animal de la sustitución de la vida misma. El mensaje no era violencia, no era lo que se perseguía, sino sustitución pedagógica, no infantil, sino pedagógica. La vida no es liviana, no estamos hablando que la sangre es agua que se diluye, como decimos normalmente en el coloquio nosotros. La vida no es liviana, es fuerte, es necesaria, es importantísima. Pues el pecado o la transgresión, la violación de las instrucciones que Dios me dio de vida y para la vida, tampoco lo es. Cada vez que yo no cumplo o vivo de acuerdo a las instrucciones de vida, le coloco a mi alma, a mi sangre, un peso suficiente que me va quitando de a poquito la vida. Cuando aparece este flagelo llamado pecado en español, la vida entonces se compromete, está comprometida por completo. Es como cuando aparece un virus agresivo, empiezan a comprometerse las vías respiratorias y con ello la vida se empieza a comprometer. Si no se trabaja, si no se trata oportunamente, la vida deja de ser. Dios no lo permita. Lo mismo pasa con el pecado, es un virus, digámoslo de esa manera. Cuando aparece y entra en el torrente espiritual de nuestra alma, la vida empieza a comprometerse. ¿Cuál es el remedio? Cambiar la sangre, la transformación profunda del ser. Y allí es donde aparece pedagógicamente la imagen o la escena virtual de un animal que es sacrificado. A ver, hay un concepto hebreo que nos va a ayudar a entender por qué ocurren los bloqueos internos y externos y cómo se relaciona con esto que estoy hablando ahora mismo. Y es una palabra hebrea que la hemos dicho últimamente mucho y es shefa. Shefa. Significa literalmente abundancia que fluye. Por supuesto, no nos estamos refiriendo a oro, a plata, a dinero, a cosas materiales solamente. Realmente esa es una expresión mínima, minúscula de lo que es abundancia que fluye. En la tradición hebrea, este término realmente describe el flujo, escúchalo bien, Shefá es el flujo continuo de energía, de bendición y de vitalidad que emana directamente desde el Creador hacia la creación. Cuando hablamos entonces de canales de Shefá, canales de abundancia, no solamente, y es algo que tenemos que hacer un ejercicio mental, no solamente tenemos que imaginarnos el signo de un dólar, sino imaginarnos la vida entera completa. Es el flujo de energía, de vitalidad, de bendición que viene desde el Creador por amor a nosotros. Entonces, no se trata, repito, de material, de prosperidad material, sino de todo lo que da vida y sostenimiento completo, integral. Claridad mental, paz interior, oportunidades, fuerza espiritual y, por supuesto, también provisión concreta. Entonces, cuando hablamos de abundancia, piénsalo en, pregúntate, ¿tengo paz? Si tu respuesta es sí, eres abundante. Cuando hablamos de abundancia, te dice alguien, tú eres abundante, pregúntate, ¿tengo fuerzas? Y la respuesta es sí, eres más abundante de lo que crees. Si te preguntan, ¿eres abundante? Pregúntate, ¿tengo claridad mental en las decisiones de mi vida? Si la respuesta es sí, eres abundante. Ahora, si la respuesta es no para todas estas, entonces hay una obstrucción en los canales de Shefá, en los canales de abundancia del cielo hacia nosotros.
Entonces, en términos sencillos, Shefá es el flujo de vida divina que sostiene y expande nuestra existencia. Es el flujo de vida divina que sostiene y expande nuestra existencia. Es decir, tú estás vivo, tú estás viva, no porque eres fuerte, no porque sabes todo, no porque tienes una anatomía perfecta o porque tienes una herencia anatómica maravillosa, sino porque el creador del cielo permite que fluya hacia ti esa expansión o esa existencia necesaria para cumplir tu propósito. Cuando estos canales de Shefa que acabamos de ver rápidamente, interiores están abiertos, es decir, cuando hay alineación con las instrucciones sagradas, con humildad, con rectificación, entonces la shefa, la abundancia, fluye con naturalidad, con tranquilidad, no es forzado, no hay que perseguirlo, no hay que estar detrás de ello, de la salud, del dinero, de la paz, de la tranquilidad, no, fluye normal, natural. Sin embargo, cuando hay bloqueo interior por alguna obstrucción, por alguna impureza que no permite o por alguna transgresión de estas instrucciones divinas, entonces este flujo se restringe. Y entonces, en muchas oportunidades es cuando aparecen las enfermedades, cuando aparecen las dificultades o cuando sencillamente no tengo claridad o paz mental. Nuestros sabios nos enseñan que el pecado, cuando hablo de pecado, tenemos que tratar de verlo con la mentalidad hebrea, no con la mentalidad occidental. El pecado es la transgresión o la actuación contraria a las instrucciones de vida sagrada, o las instrucciones sagradas de vida. Los sabios enseñan que cuando esto, el pecado, produce una obstrucción en los canales del alma, una contracción profunda existe en el flujo de la abundancia. De allí entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque aquí es donde cobra relevancia el acto visible del sacrificio. ¿Por qué? Porque este acto sangriento, cruento, generaba un impacto sensorial tan fuerte que descendía del intelecto, porque entraba por los ojos, por los oídos, por los sentidos que tenemos nosotros, entraba, bajaba del intelecto al corazón y del corazón entonces penetraba a las profundidades del alma. Y de esa manera entonces se liberaba esta obstrucción. Permítame explicárselo con gráficas. A ver, lo primero es que impactaba el intelecto. En hebreo se llama moach. Moach es intelecto o mente. Es la mente consciente, la que está viendo, la que capta. De allí entonces, la mente consciente es el lugar del pensamiento, del análisis, de la comprensión intelectual. Es cuando, por ejemplo, cuando una persona veía el sacrificio del animal, lo primero que hacía era recurrir a lo racional. Wow, imagínate el evento, imagínate la escena. Mi acción tiene consecuencias. Es decir, estoy trayendo un animal y ese animalito está muriendo por mi causa. El pecado no es abstracto, no es algo subliminal, no es algo imaginario, es algo real. La vida es sagrada. Ese es el nivel de la comprensión mental. Pero si algo tenemos claro, según, si hemos estudiado un poco, si hemos sido objetivos en nuestra propia vida, entenderemos que el intelecto por sí solo, es decir, la comprensión mental de las cosas, no transforma. Quizás de momento me alinea un momentico, pero aunque pueda entender perfectamente lo correcto, eso no nos indica, no nos lleva a cambiar completamente. De allí entonces es que el impacto sensorial va más allá y entonces va al corazón. Lev, que es el centro emocional y volitivo del ser humano. Lev significa corazón.
Y Lev no es solamente emoción, como siempre lo vemos en las canciones románticas, que desde mi corazón hay una canción, no es solamente sentimental o emocional. Realmente cuando en la Biblia se habla del corazón, se habla del centro de decisiones y de deseos y motivaciones inclusive. Entonces, cuando el impacto visual del sacrificio era tan fuerte, del sonido, del sonido, del olor, de la escena en general, esa experiencia atravesaba la barrera racional o intelectual o mental y tocaba, penetraba el corazón. Entonces ya no solo era, oh, entiendo que fallé, oh, entiendo que no es imaginario, sino que iba más allá y ahora decía, wow, lo siento, el dolor que sentía ese animal, me duele a mí, quiero cambiar. Ya no es debo cambiar, ahora quiero cambiar, puedo cambiar, ahora quiero cambiar. Y allí entonces empezaba el proceso de lo que nosotros conocemos como Teshuvah, traducido lamentablemente como arrepentimiento, retorno a mi estado original. El corazón entonces empieza a ablandarse, el orgullo se rompe y se activa entonces la sensibilidad moral. El impacto del servicio sagrado del santuario buscaba abrir el corazón de la persona, no solamente impactarlo aquí en la mente, que tuviera mucho conocimiento, sino que estuviera dispuesto a hacer algo más. De allí entonces bajaba a un nivel más profundo, conocido como las profundidades del alma. Para decirlo en forma más sencilla y lo más superficial, pero que podamos captar la intención. Más abajo del pensamiento, más abajo de la emoción o de las decisiones, está esta estructura, una estructura profunda del alma. Viene primero el nefesh, que es la dimensión vital. Segundo, la ruach, que es la dimensión moral y emocional. Y tercero, la neshama, que es la más profunda, la dimensión más profunda de las profundidades del alma, para la redundancia, que es la dimensión espiritual superior, es decir, es la conciencia elevada. Cuando una experiencia visual externa impacta y logra trascender hasta llegar a estos niveles, a las profundidades del alma, no solo cambia lo que pensamos, no solo cambia lo que sentimos o cómo nos sentimos, sino que cambia lo que somos. Y allí, mis amigos, mis hermanos, hay una gran verdad. El hábito comienza a modificarse porque hay un impacto real. La identidad empieza a redefinirse. La persona deja de verse como culpable, no solamente soy culpable, y comienza a verse ya no de esa manera, de autocondenarse, sino de ser capaz de rectificación. Dice, ya entendí, ya lo comprendí, ya lo acepté, ya lo analicé, ya lo digerí por completo. Ahora puedo recapacitar, puedo rectificar. Eso es lo que significa que el impacto llegaba o pasaba por los ojos, por el intelecto, al corazón, hasta las profundidades del alma. En otras palabras, se producía una reorganización interna. Por eso es que el salmista decía que llega y toca hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. A eso se refería. Entonces, el servicio del santuario estaba especialmente diseñado precisamente para impactar y atravesar esos tres niveles en una sola experiencia intensa. A ver, te los muestro nuevamente. Bueno, no, aquí no lo tengo, tengo el último. Pero el servicio del santuario, todo lo que conllevaba esto, fue estructurado perfectamente por el Eterno, no solamente para que, o un estupor, sino para que trascendiera completamente hasta llegar a la Neshama y se produjera entonces una experiencia de transformación completa para no volver a ser como yo era antes. Eso es lo que está detrás de esas imágenes que nos imaginamos y decimos, Dios mío, ¿pero por qué? Ah, hoy entonces entendemos incluso desde la psicología moderna, que una vivencia sensorial poderosa, es decir, un impacto que nos toque nuestros sentidos,
puede generar una impresión duradera que reorganiza patrones internos inclusive. Hay tratamientos, hay terapias completas que impactan los sentidos, todo nuestro ser sensorial para poder producir una transformación interna en nosotros. Pero ya la Torah lo sabía. No es necesario buscar un libro solamente de psicología. De hecho, la psicología tiene que buscar la Torah para poder captar la profundidad de esto. El ser humano no cambia solo por información. El ser humano no cambia solo porque aprende muchas cosas o porque ve muchas cosas. No, nosotros cambiamos por impacto consciente que toque nuestro corazón y penetre la identidad completa. Y allí podemos transformarnos. De hecho, el sacerdote, mira lo que hacía el sacerdote, algo muy curioso. El sacerdote no solamente recibía la ofrenda y cortaba la yugular para derramar la sangre y quemaba todo lo que tenía que quemar. No solamente eso, sino que antes de toda esa operación debía colocar sus manos sobre la cabeza. Inclusive el oferente, la persona que llevaba el animal también en algunas oportunidades tenía que hacerlo. Colocar sus manos sobre la cabeza del animal. Y no como una simbología vacía, no como un acto infantil, como lo dije al principio, sino como identificación. Sentir en su propia piel que eso que le iba a ocurrir a ese animal era para mí, o es para mí realmente. Entonces, la persona que hacía eso reconocía, esto debería estar sucediéndome a mí. Y esa confrontación activa una ruptura interior inmediata. Cuando la persona estaba allí consciente, viendo lo que le tenía que suceder a él, hay un impacto que rompe algo adentro. A lo que el salmista llamaba de una manera poética los sacrificios de Dios, los korbanot de Dios, es decir, las ofrendas que le doy a Dios, no son la sangre, sino el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado, es decir, que llega hasta el alma, tú nunca vas a despreciar. Entonces, el quebranto auténtico lo que produce es apertura en el entendimiento profundo, en lo más profundo de nuestro ser. Y entendimiento profundo, esta biná, se activa reconfigurando el interior de la persona. Vamos a decirlo en lenguaje moderno, en nuestro lenguaje de hoy en día. Podríamos decir que la experiencia intensa crea una impresión que reorganiza la conciencia, te alinea inmediatamente. Es como la imagen de aquel comercial donde había un hombre que tenía muchos pensamientos y mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, y la mamá lo veía desde el fondo hasta que llegó y ¡pam! Le dio un lepe por aquí y se reafinó inmediatamente. Ese impacto lo que hace es eso, nos trae a la conciencia y decir, yo tengo que cambiar. Así como nuestros sabios enseñaban que el impacto sensorial del sacrificio tocaba todos los niveles de la persona, hoy la ciencia moderna confirma eso. Algo sorprendente. La ciencia hoy nos dice que nuestro cerebro tiene la capacidad, oye bien, dicen los grandes estudiosos, que tu cerebro, mi cerebro, tiene la capacidad, el poder de vivir lo que está observando y activa de esa forma una transformación interior. Puede ser momentánea o puede ser definitiva. De hecho, en los años 90, en el año 1990, el equipo del neurocientífico Giacomo Rizzolatti en la Universidad de Parma mostró o demostró que el ser humano se activa no solo cuando actúa o cuando piensa profundamente, sino cuando observa. Y de ahí entonces ellos descubren que en nuestro cerebro hay una red neuronal distribuida perfectamente, principalmente entre el lóbulo frontal y el parietal. Y esa red interna neuronal tiene conexiones hacia áreas emocionales más profundas. Es decir, de nuestro cerebro está distribuido todas esas neuronas y se distribuyen a unas zonas profundas con conexiones internas que impactan las emociones.
más profundas de nuestro ser. Entonces, de tal manera, cuando nosotros vemos una acción significativa, especialmente cargada de emoción, viene el cerebro, lo toma y lo traduce y simula internamente la experiencia que está viendo. No solo entendemos lo que vemos, no solamente, oh, está pasando tal cosa y ya quedamos así como si fuéramos muñecos, no, sino que lo experimentamos en cierto grado, un experimento virtual, una experiencia virtual en nosotros de lo que estamos viendo, aunque no estemos dentro de la escena. Me explico, les voy a dar un ejemplo práctico. Cuando tú estás viendo una película de acción, y de repente el protagonista se encuentra en un precipicio y viene con mucha gente que lo están persiguiendo atrás y lo van a matar y le van a hacer algo, lo van a capturar y es entre me quedo y me matan, salto, me muero ¿y qué hago? Y viene el actor y ¡fua! Se lanza. ¿Qué haces tú? Te sudan las manos, se te agita la respiración, el corazón te empieza a temblar y cuando salta, ¿qué haces tú? ¡Ah! Saltas junto con él o pegas el grito, ¡ay, Dios mío! ¿Sí o no? Lo que tu cerebro está haciendo es simular la experiencia que estás viendo, activando redes sensoriales y emocionales como si fueras tú el que estuvieras viviendo esa acción. Por eso entonces la observación consciente, estar allí en el momento, presente, puede producir aprendizaje profundo, empatía y transformación conductual real. Entonces, si lo vemos ahora, si lo puedes captar, ahora entendemos algo extraordinario. Y es que el servicio del santuario, el servicio del tabernáculo y del templo, no era simplemente algo visual porque sí, sino que era tecnología espiritual de avanzada. Que siglos, muchos siglos después, los médicos lo han descubierto. Era una tecnología espiritual de avanzada, de impacto visual y emocional, destinada a producir un cambio real y definitivo en la persona. Esa es la razón de los sacrificios. Pero te podrás preguntar, como yo también me lo hago, oh, muy bonito, muy bien, Marujas, qué bien. Pero ¿y hoy? No tenemos santuario, no tenemos templo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cómo hacemos para producir ese impacto en nuestra alma por algo que no podemos ver? Y el vacío que dejó entonces la destrucción del templo, del segundo templo, no es arquitectónico, es existencial. Y aquí es donde empieza entonces esa crisis de identidad, esa crisis de que necesito algo más. Perdimos nada más y nada menos que el referente gráfico que impactaba nuestro ser vez tras vez. Sin embargo, y aquí es algo maravilloso que no podemos perderlo nunca de vista. El Eterno nunca deja a sus hijos, a su creación, a su pueblo, sin un camino de reconciliación. Él deja entonces la Teshuvah. Teshuvah que existía inclusive durante el tabernáculo. Era el principio activo de ese impacto visual, que es retorno sincero. Siempre, siempre, siempre ha estado activa, siempre ha estado abierta por la bondad y por la misericordia del Padre, solamente por eso, porque el Padre es bondadoso y dice, yo quiero que tú vivas en abundancia. Entonces, te doy todo esto que se llama Teshuvah. De hecho, la Escritura afirma que el corazón contrito, el corazón humilde, humillado, es recibido en lo alto. Por lo tanto, todo hijo de Israel y también toda persona de la humanidad que clama al Eterno con sinceridad, que clama a su Creador con sinceridad, puede experimentar transformación profunda por el mismo principio que acabo de explicar. Sea, la puerta nunca ha sido cerrada, como dijimos. La compasión divina no depende de un mecanismo externo. Es decir, esto es un auxiliar, una herramienta auxiliar que el Eterno diseñó porque Él nos diseñó a nosotros a la vez para poder recibir un impacto, una potenciación del impacto en nuestro ser y poder tener una transformación más profunda. Pero la compasión divina no depende de la herramienta.
La compasión divina realmente se fundamenta o se basa o reposa, mejor dicho, en el corazón que se quebranta y que decide retornar con conciencia a Dios. No importa que no esté viendo la luz. Entonces ahora vemos una dimensión más profunda. O vamos a ver una dimensión más profunda. Te pido que te quedes conmigo un momentico más. Piensa en lo siguiente. Si la observación consciente del sacrificio de un animal, de la muerte de un animal, del derramamiento de sangre de una oveja, por ejemplo, activaba transformación interior en la persona, te pregunto, ¿qué sucederá cuando la persona contempla a un justo o a una mujer justa que sufre o que vive con fidelidad, con pureza, con integridad absoluta? Te lo planteo nuevamente la imagen. Trata de imaginártelo, cierra los ojos si quieres. Si un animal, la muerte de un animal, impactaba y producía una transformación en la persona, internamente hablando, ¿cuánto más no va a producir una transformación cuando ves a una persona, un hombre o una mujer que vive con piedad, que inclusive sufre con dignidad diciendo, de Dios dependemos y a Él solamente nos debemos? ¿Habrá algo que impacte nuestro ser solamente con contemplarlos? De hecho, los relatos hasídicos sobre el gran maestro llamado Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, recopilados en el Toldoi Yaakov Yosef, describen y dicen que los discípulos del Rav Baal Shem Tov, al verlo a él, al Zadik, al Baal Shem Tov, en su abodá, en su servicio diario, en su entrega a Dios, no solamente aprendían los conceptos que este maestro les enseñaba, sino que sentían en el corazón el despertar del temor y el amor al prójimo. Ardía en ellos, dice el relato en sentido general, que ardía en ellos, era como si ardía la luz del santo descendiendo sobre ellos. Solamente con ver a su maestro hacer lo que hacía, vivir como vivía. No solamente lo que decía, sino realmente cómo vivía. ¿Por qué? Porque cuando la mente visualiza la entrega voluntaria de un justo que acepta el dolor sin odio, sin rebelión y sin corrupción interior, algo se activa dentro del que lo observa. Y entonces dice, yo tengo que ser como él, consciente o inconsciente, pero la observación consciente. Familia, la imaginación y la contemplación son facultades sagradas, sagradas de parte de Dios. Dios nos facultó de esa manera, de poder imaginarnos las cosas, de poder contemplar las cosas, para bien o para mal. Si tú te empiezas a imaginar cosas malas, te contraes, te empiezas a enfermar, se te van el ánimo. Si te empiezas a imaginar cosas buenas, empiezas a expandirte y te sientes alegre, te sientes con energía y hasta te sanas. Cuando estas facultades están alineadas con la verdad, es decir, con Dios, permiten que la experiencia descienda del pensamiento al corazón y del corazón al alma. No estamos hablando de sugestión emocional, no estamos hablando de una manipulación, es un principio humano profundo. Y es que lo que contemplamos con intención, con concentración, lo que estamos viendo realmente, conscientemente, se imprime en nuestra estructura interior. Eso lo dice el proverbio. Dice, como el agua refleja el rostro, como el agua, el rostro refleja el rostro. Así el corazón del hombre refleja al hombre. Por lo tanto, cuando tú estás concentrado, lo que estás viendo empieza a reflejarse en ti, para bien o para mal también. El corazón refleja aquello que está contemplando con concentración. Por eso, la contemplación, la observación, la imitación de la vida de un justo produce humildad. El ego se empieza a quebrar y la autojustificación que yo pueda tener delante de esa persona se desarma. Y cuando ese ego se fractura, empieza a entrar luz. Y empiezo a convertirme en esa otra persona que es un justo o una persona justa.
Y eso hace que entonces la abundancia del cielo descienda, no por él o no por ella a quien estoy observando, sino porque mi vida se está transformando y ahora sí puedo ser una vasija especial para recibir esa abundancia. Ahora, desde este punto de vista, podemos comprender muchísimo mejor por qué el servicio de Rabbi Yeshua destaca de manera singular. No es que la misericordia del Padre dependa de él. No, eso no es el punto acá. Nunca ha sido el punto. Sino que por la entrega de este gran hombre, de este gran maestro de Israel, encarna una vida de piedad completa, profunda. Rabbi Yeshua era un hombre piadoso que no solamente hablaba bonito, sino que vivía con una belleza espiritual marcada, marcada por la fidelidad, por la aceptación, por amor, por la entrega total a la voluntad de su Padre. Ya no era su voluntad, sino la voluntad del Padre. De manera que cuando nosotros contemplamos su servicio, o sea, su manera de vivir y lo tenemos registrado en los libros, esto no reemplaza la teshuvá personal. Esto no es que reemplaza de que ya yo no tengo que hacer nada. No, sino que la intensifica porque me identifico con él. No sustituye la responsabilidad mía, la responsabilidad individual, sino que al contrario la profundiza. Porque si alguien tan grande como él, alguien tan grande como Moisés, lo hicieron, entonces yo también tengo que hacerlo. No cancela el acceso al Padre. No es que porque Él es intermediario no tengo acceso al Padre. No. Más bien lo orienta y me ilumina el camino al Padre. La intermediación no es falta de conexión, sino iluminación para llegar al Padre. En este sentido, el servicio de nuestro Maestro funciona como un acelerador espiritual, como, como un apalancamiento espiritual, concentra en una sola narrativa. Mira lo que estamos haciendo, comparando con lo que ocurría en el tabernáculo. Concentra en una sola narrativa el impacto que antes generaba el sistema sacrificial visible. La transformación sigue viniendo de Hashem, sigue viniendo del Eterno, pero la contemplación del Sadik perfecto se convierte en un catalizador poderoso. Y aquí entonces confluyen ambas verdades. La misericordia de nuestro Padre Celestial está abierta para toda la humanidad. Siempre ha estado abierta. Y los méritos de Rabbi Yeshua ofrecen un modelo perfecto y una energía espiritual que potencian ese retorno al Padre, al único Dios. Entonces, la contemplación, la concentración en el servicio de un hombre justo y sobre todo en el servicio del justo, Rabbi Yeshua, transforma. Porque lo que vemos con intención, lo que vemos con concentración, viene y se imprime en mi alma. Y no puedo seguir siendo el mismo. Cuando el alma contempla justicia vivida, experimentada hasta las últimas consecuencias, inclusive hasta la propia muerte, aprende a vivirla también y no puede seguir siendo la misma persona. ¿Cuándo hacemos eso? Inmediatamente ya hay una transformación y al haber una transformación interna y empieza mi ego a dejar de ser, empieza mi autocomplacencia a quedarse a un lado, la maledicencia, la ira y todas esas cosas que nos desbalanzan y nos desconectan de la voluntad de Dios, entonces los canales de bendición y de abundancia empiezan a liberarse, a limpiarse por completo y el flujo de la divinidad viene sobre nosotros. Entonces, queremos tener abundancia que fluya para nosotros, tenemos que transformarnos. ¿Cómo hacemos para transformarnos? Empecemos a contemplar la bondad del Padre a través del servicio de los justos de Israel, que han vivido su vida dedicada al Padre para mostrarnos el camino. Entre ellos, el principal, el mayor, nuestro maestro, Rabbi Yeshua. Y quien le sigue, Rabbi Moshe, Rabenu, también, y todos ellos. Yo te quisiera invitar, si quieres hacerlo conmigo, a que hagamos una contemplación del justo, de Rabbi Yeshua, en una pequeñita meditación, pequeña, sencilla, pero que es muy profunda.
Si quieres hacerlo, te invito a que te unas conmigo en esta meditación por unos minuticos nada más y concentra tu atención en las palabras que yo te voy a estar diciendo. Y para eso te pido entonces que te sientes en el sitio donde estás de manera cómoda, relajada. Relaja tus músculos lo más que puedas. Cierra tus ojos. Y inhala, haz una respiración profunda. Inhala y exhala. Y te voy a invitar a que concentres tu atención por un momento en los músculos que están alrededor de tus ojos. Esos músculos que permiten que puedas abrir y cerrar los ojos. Concéntrate allí, pon allí tu atención. Y les vas a dar una instrucción desde tu mente, diciéndole, por esta pequeña meditación, yo quiero que tú no permitas que mis ojos se abran. Uy, parece imposible, pero créeme, tu cerebro te obedece. Y ahora haz un pequeñito intento de abrirlos, sin abrirlos, de abrir los ojos. Manténlos cerrados. Y ahora inhala y exhala. Y con mucha más concentración, con mucha más profundidad de pensamiento, te invito a que visualices por un momento, por unos momentos, te ubiques en las calles de Jerusalén, sus caminos dorados, caminos estrechos, donde mucha gente camina, donde se respira una atmósfera cargada de poder, de energía. Y de repente vas caminando por sus calles con mucha alegría y ves a un hombre que camina rodeado de mucha gente, pero te das cuenta que va caminando con dificultad. Te acercas, imagínatelo, te acercas y te das cuenta. Oh, es el Rabí Yeshua. No lo logras ver muy bien, pero lo que sí entiendes es que no hay odio en su rostro. Solamente hay amor. Solamente hay un sentido de obediencia. Y él sigue caminando con una madera encima. Y siente tú el peso de la carga que él lleva. Que no solamente es una madera, que no solamente es un pedazo de madera fuerte, pesado, sino que es la carga del ego de la humanidad completa. Que es la carga de tu necesidad. Que es la carga de la enfermedad que te aqueja ahora mismo. De esa urgencia, de esa angustia que no te deja en paz. Él lleva eso por ti. Y él sigue caminando. Ahora, haz ese ejercicio y acércate un poco más. Acércate. Y entonces logras divisar las heridas causadas por el látigo en su espalda. Cómo botan sangre. Te lo puedes imaginar, el dolor profundo, físico, inmenso que él siente en ese momento. Escucha la respiración agitada, pero profunda. Y ahora puedes comprender algo. Él no está allí por debilidad. Él está viviendo eso por amor al Padre y por amor a ti y a mí. Él está allí porque quiere liberar los canales de abundancia para ti. Ahora sigue en esa escena y coloca tus manos sobre su hombro. Y percibes inmediatamente la angustia que lo rodea, como su piel, su carne tiembla del dolor por todo el maltrato que ha vivido.
pero al mismo tiempo sientes como la paz fluye de Él y te inspira, te llena a ti de paz en medio de esa angustia. Y ahora te invito, con los ojos cerrados, que inhales profundamente y exhales. Y di conmigo en silencio allí en tu mente: hoy dejo mi orgullo a un lado. Hoy dejo la culpa. Hoy dejo mi autosuficiencia y me acerco a mi maestro. Deposito mis cargas a un lado y lo abrazo. Quiero vivir con su amor, con su inspiración. Inhala y exhala y siente como capas de oscuridad empiezan a caer como escamas a tu lado, como tu ego se va diluyendo, como tu angustia se va disolviendo por completo por el arte de la contemplación de la vida del Maestro de Justicia, Yeshua mi Nazaret. Y de pronto empiezas a ver cómo Él sigue caminando, sigue con su camino, no derrotado, sino con la misión cumplida de haberte transferido su propia alma a ti. Y ahora con paz en tu alma, con tranquilidad, liviano de cargas, te invito a que inhales profundo, profundo, profundo y exhales. Y visualiza una luz descendiendo desde los cielos que abarca y abraza completamente al Maestro, y desde Él, a través de sus méritos, te alcanza, te impacta, llena tu ser. Esa energía entra por tu cabeza, desciende por tu corazón, ilumina tus riñones por completo, recorriendo todo tu ser, sanándote, guardándote, proveyéndote, dándote paz, liberándote de las cadenas de la angustia, purificando los canales. Siente ahora la expansión. Siente fuerza creativa despertando en ti. Siente como eso que tanto le pides al Creador empieza a fluir y a manifestarse para ti. Observa cómo canales empiezan a abrirse, trayendo a tu vida toda clase de bendiciones. Inhala y exhala. Y susurra con tus labios conmigo. Dilo: por el mérito del Saddik, recibo vida renovada. Dilo una vez más: por el mérito del Saddik, recibo vida renovada. Y una tercera vez, con conciencia, con concentración, di: por los méritos del Saddik, recibo vida renovada. Te voy a invitar que hagas algo, pero no ahora, cuando te diga. Que inhales una bocanada de aire lo más profundo posible. Y cuando exhales, siente como el aliento sagrado del Padre desciende sobre ti, renovando toda tu vida por su bondad y por los méritos del Maestro Yeshua. Ahora, inhala y exhala y recibe luz de vida y de poder. Y cuando estés listo, cuando estés lista, suavemente abre tus ojos y sonríe. Sonríe, porque el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de Yihad y de Jacob, ha hecho grandes maravillas para ti. Familia, almas valientes, lo que acabas de hacer no fue una simple imaginación, fue el impacto de tu alma, de la apertura celestial.
La fuente nunca había estado cerrada. Y hoy tus canales de abundancia se abrieron por completo. No porque somos mejores, sino porque la bondad infinita del Padre fluye. La puerta siempre había estado abierta y por el mérito del Sadik de Israel, el Sadik fiel, tu corazón tiene ahora un modelo que lo alinea con la divinidad, donde el ego se cae, donde la Shefá, la abundancia fluye, donde el corazón se abre y el cielo responde y hay salud, hay provisión, hay protección. No eres la misma persona de hace un momento. Eres una persona renovada por la fuerza de la bondad del Padre y por la fuerza del servicio de Yeshua, nuestro Maestro. Te invito a que repitas conmigo todo tu ser este decreto interior. Hoy decido y dejo mi ego. Hoy abro mi corazón. Hoy recibo Shefa, abundancia que transforma mi vida y mi realidad. Hoy me convierto en canal de lo alto. La bondad del Padre fluye en mí y a través de mí me sana, me protege, me prospera y me rodea elevando nuevas dimensiones por los méritos del Sadi de Israel, por el amor infinito del Padre Celestial. Amén. Amén. Kadima.